Hola chicos, ¿qué tal? Vamos a ver hoy trabajo mecánico. Vamos a ver qué onda con esto. Bueno, el trabajo mecánico que se simboliza con W, ¿no? De lo que es work en inglés, tiene su definición operativa, porque aquí hacemos una operación, que es un producto escalar de dos vectores. Un vector fuerza con un vector desplazamiento. O bien, si el desplazamiento solamente es en X, vamos a reemplazar este delta de R, ¿no es cierto?, por el desplazamiento solamente en X. Pero es un producto escalar. Un producto escalar, recordemos, uno de los primeros prácticos que hemos visto, que cuando resolvemos un producto escalar, el resultado de un producto escalar donde intervienen dos vectores me da un escalar. Eso, digamos, lo mágico del producto escalar. Y en este caso el resultado es el trabajo. El trabajo entonces es una magnitud física escalar, porque resulta de este producto. Si a la fuerza nosotros la medimos en Newton, al desplazamiento lo vamos a medir en metros, todo este paquetito, Newton por metro, se llama Joule. Y si a la fuerza la medimos en Dina y al desplazamiento lo medimos en centímetros, el paquetito se llama ergio. Entonces aquí tenemos dos unidades posibles de trabajo, el joule y el ergio. ¿Cómo resolvemos un producto escalar? Resolvemos de varias maneras. Si van ustedes a algunas de las publicaciones que creo que tengo, hemos visto varias maneras. Una de las maneras de resolver un producto escalar es el módulo de la fuerza, o en este caso de este vector, el módulo de la fuerza, por el módulo de desplazamiento, por el coseno del menor ángulo interviniente entre los dos vectores. El menor ángulo interviniente entre los vectores fuerza y el vector desplazamiento. Entonces, si nosotros tenemos estos dos vectores, fíjense, aquí vamos a tener un ángulo de 90 grados, aquí vamos a tener un ángulo de más de 90 y así, ¿no? El menor ángulo. Por lo tanto, de aquí podemos, de esta definición operativa, podemos razonar y entender que el trabajo puede ser cero. ¿Cuándo puede ser cero el trabajo? Si nosotros razonamos esto que son todos productos, entonces va a ser cero el trabajo si la fuerza es cero, o si la sumatoria de fuerza que estoy analizando es cero, o si el desplazamiento es cero, o bien si el coseno de tita es igual a cero. Para que el coseno de tita sea igual a cero, tita tiene que ser 90 grados. El trabajo puede ser negativo, o sea, puede ser un número negativo, si el coseno de tita me da un número negativo. Y para que el coseno de tita sea te dé un número negativo, el ángulo tiene que ser un ángulo de más de 90 grados. Si ustedes van y buscan, por ejemplo, coseno de 100, ya les da algo menos y algo. Y el trabajo puede ser positivo, o va a ser positivo, si el coseno del ángulo da un número positivo, por lo tanto el ángulo va a ser que está en el primer cuadrante, de 0 a 90. Bien, entonces también tendríamos el trabajo máximo, lo vamos a tener si el coseno de tita es igual a 1. Y para que el coseno de tita sea igual a 1, tita tiene que ser o 0 o 360, porque coseno de 0 es 1 o coseno de 360 es 1. Bien, entonces vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, si nosotros tenemos este bloque de masa M que lo estamos tironeando con una fuerza F respecto del horizontal, tiene un ángulo tita y esto digamos, se va a mover en un terreno o una superficie rugosa. Esto lo tironeamos y se va a desplazar hasta aquí. Se va a desplazar hasta aquí. Si nosotros medimos desde su posición inicial hasta la posición final, vamos a tener todo esto que es mi vector desplazamiento. Entonces, ¿cómo se aplica el concepto de fuerza? Del trabajo de una fuerza. Entonces yo puedo encontrar el trabajo de la normal, el trabajo del peso, el trabajo de la fuerza de roce, el trabajo de la fuerza F. Si nosotros hacemos el diagrama de cuerpo libre mirando al cuerpo de masa M, entonces yo voy a entender que en un diagrama de cuerpo libre se hacen solamente las fuerzas que están actuando sobre ese cuerpo.
que son, si está apoyado, tiene una normal, tiene un peso, tiene la fuerza esta que lo está tironeando con este ángulo respecto de la horizontal, y además hemos dicho que el rugoso tiene una fuerza de rozamiento. 1, 2, 3, 4. 4 fuerzas. Entonces, si quiero saber cuál es el trabajo que hace la normal, aplico la definición operativa de trabajo, que va a ser igual a la fuerza a la que le estoy analizando el trabajo, que es la normal, por el desplazamiento, todo el desplazamiento, y por el coseno. En este caso, ¿cuál es el ángulo que forma la normal con el desplazamiento? Con el vector de desplazamiento. Conviene poner mi vector de desplazamiento en algún ladito de por acá, para que después nosotros lo que tenemos que hacer es como una cosa mental de imaginarnos que esto va hasta aquí, ¿no? Y me va a quedar que el ángulo que forma el vector de desplazamiento con la normal, el menor ángulo, es 90 grados. Por lo tanto, el coseno de 90 grados, yo sé que es 0, y 0, por más que la normal tenga un valor y por más que el desplazamiento tenga un valor, el trabajo de la normal es 0. De aquí vamos a ir viendo la siguiente, o sacando las siguientes conclusiones, que todas las fuerzas que son perpendiculares, o sea, que forman un ángulo de 90 grados con el desplazamiento, van a tener un trabajo igual a 0. Entonces, a ojímetro me voy a dar cuenta que la normal, el peso, que son perpendiculares a la dirección del vector de desplazamiento, van a ser 0. Si quiero calcular el trabajo del peso, va a ser, si aquí he puesto peso, le estoy calculando el trabajo que realiza la fuerza peso por el desplazamiento, por el coseno de esa fuerza con el vector de desplazamiento, que en este caso es esta fuerza con este vector. Si nosotros lo acomodamos aquí, el menor ángulo va a ser 90 también. Por lo tanto, voy a tener coseno de 90, esto va a ser 0, y 0 anula a todo. Bien, entonces el trabajo del peso va a ser 0. Entonces, es una forma también, ustedes se tienen que habituar a que las fuerzas que son perpendiculares o que tienen dirección perpendicular a la dirección del vector de desplazamiento, siempre el trabajo de esas fuerzas van a ser 0. Vamos a evaluar el trabajo de la fuerza de rozamiento. ¿Qué va a ser? La fuerza de rozamiento por el desplazamiento por el coseno del menor ángulo entre la fuerza de desplazamiento, de roce, y el desplazamiento. Si nosotros lo ponemos aquí, vamos a ver que el ángulo de esos dos vectores es 180 grados. Por lo tanto, coseno de 180 es menos 1. Menos 1 por el desplazamiento, por el módulo de fuerza de roce, me va a dar algo negativo. Entonces aquí vemos que el trabajo de la fuerza de roce es un trabajo negativo. Y aquí también sacamos una conclusión, que toda fuerza que actúa en sentido contrario, fíjense, esto está actuando con este sentido, y esto, el desplazamiento es con este otro sentido. Que tenga sentido contrario al sentido del desplazamiento, siempre vamos a ver que es un trabajo negativo. Ahora vamos a encontrar el trabajo de la fuerza F, esta fuerza con la cual están tironeando. Entonces va a ser esa fuerza a la que le estoy evaluando por el desplazamiento, por el coseno del ángulo entre esta fuerza y mi vector de desplazamiento. Lo imagino al vector de desplazamiento, origen de vector, origen de coordenada, y el ángulo va a ser justamente este tita. Entonces voy a tener coseno de tita. Esto me va a dar, como es un ángulo que va de 0 a 90, entonces aquí voy a tener un trabajo positivo. Si sumo todos los trabajos, voy a tener el trabajo total o trabajo neto, que va a ser sencillamente sumar los escalares o números que me dan aquí respetando los signos. Aquí tengo 0 más 0, menos un número negativo, más un número positivo, y el total voy a tener tantos joules aquí. Otra forma de analizar exactísimamente esto mismo es haciendo el diagrama de cuerpo libre y descomponiendo la fuerza F en fuerza X y en fuerza Y, dependiendo o teniendo en cuenta, vamos a decir, el ángulo este tita. Entonces hago exactamente lo mismo. El trabajo de la fuerza normal ya sé que 0, ya lo he calculado anteriormente, es perpendicular al desplazamiento, sigue siendo lo mismo, al vector de desplazamiento. El trabajo de la componente FY, esta es la componente FY y este es el vector. También
va a ser igual a 0. El trabajo del peso también es 0 porque son perpendiculares a la dirección del desplazamiento. Y el trabajo de la fuerza X, esta fuerza X que tiene, fíjense, tiene exactamente la misma dirección y sentido que este desplazamiento delta de X. Entonces, f de X pongo, si yo lo estoy evaluando a f de X, pongo f de X por el desplazamiento por el coseno de 0 grado. Y el coseno de 0 grado es 1. F de X, por otro lado, es la fuerza por el coseno de tita. El coseno de tita, ojo, aquí no me confunda, ¿no? Porque lo que estoy calculando es la componente X. Entonces, F por coseno de tita por el desplazamiento y por el coseno de 0 grado, que 0 grado era el ángulo comprendido entre el desplazamiento y la componente. Fíjense que si yo esto lo desplazo y lo pongo en el mismo eje, lo que voy a obtener es que los dos tienen un ángulo de 0 grado. No me confundan eso. Entonces, lo que yo estoy evaluando no es f completa, es la componente de fx, que es f por el coseno de tita. Esto es f de x. Ahora, si sumo todo, el trabajo neto, respetando los signos y demás, este trabajo neto me va a dar exactamente lo mismo que este trabajo neto. A donde yo aquí, ¿qué he hecho? He trabajado la fuerza F completa, vamos a decir. Y aquí lo que he hecho, he trabajado la fuerza F, digamos, descomponiéndola en Fx y en Fy. Pero el resultado final, o sea, el trabajo neto que voy a obtener, va a ser exactamente lo mismo de esta manera como de esta manera. Ahora, ¿qué pasaría si al mismo cuerpo lo tironeamos, pero con una velocidad constante? Es decir, se me va a desplazar también, pero con una velocidad constante. Anteriormente lo estábamos tironeando, pero eso ya tenía una aceleración. Ahora vamos a tironearlo, pero de tal manera que lo esté desplazando con una velocidad en esa dirección y sentido constante. Entonces, sabemos que para un cuerpo que tiene velocidad constante, la sumatoria de fuerzas aquí es igual. Y si tiene velocidad constante, no hay aceleración, por lo tanto la sumatoria de fuerzas es igual a 0. Por lo tanto, el trabajo neto me va a ser igual a 0. ¿Por qué? Porque el trabajo de la normal, más el trabajo del peso, más el trabajo de la fuerza F, más el trabajo de la fuerza de roce si lo hubiera, la suma de todos ellos me va a dar 0. No es que cada una sea 0, sino que la suma me va a dar igual a 0. ¿Por qué? Porque si yo hago el trabajo de la fuerza resultante en todo este cuerpo, sé que la fuerza resultante, ¿qué fuerzas están actuando normal, peso, fuerza de roce y F? La fuerza resultante, yo sé que es igual a 0. ¿Por qué sé que es igual a 0? Porque hay una velocidad constante. Entonces, si yo evalúo el trabajo de la fuerza resultante, que en realidad es el trabajo neto, va a ser igual a la fuerza resultante por el desplazamiento y por el coseno del ángulo entre la fuerza resultante y el desplazamiento. Pero la fuerza resultante es 0. Entonces, si es 0, 0 me anula todo. Por lo tanto, el trabajo neto, cuando la velocidad del cuerpo es constante, el trabajo neto es igual a 0. Muchísimo ojo con esto. Bueno, nos vemos la próxima.